Hola, hola, muy buenos días. Buenos días a nuestros amigos de Conexión Ama Más. ¿Cómo amanecemos hoy? ¿Cómo está esta mañana de sábado donde ustedes se están conectando? Cuéntenos, por favor, aquí a través de los comentarios cómo amanecen, dónde están, cómo amanece el clima. Por aquí en Medellín amanece bastante fresquito, estuvo lloviendo, así que, bueno, hace días estaba haciendo mucho calor, así que últimos días, ayer, hoy ha hecho friecito y está delicioso, lo estamos yo creo que disfrutando. Así que, bueno, cuéntenos ustedes desde dónde se están conectando, cómo les va, cómo amanecen hoy. Y yo voy a saludar a Jessie por aquí, mi compañera. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Jen, buenos días. ¿Cómo estás tú en esta fresca mañana de sábado? Bien, Jessie, bien, como decía, contenta porque sí hubo unos días muy calurosos. Creo que ya estábamos extrañando el friecito. Ya era necesario el fresquito. Ya era necesario, sí. Gracias a Dios, muy bien. Contenta también de tener este espacio y de podernos conectar en esta mañana. ¿Sí me Claro que escuchas? sí. Yo también estoy muy contenta de volver por acá después de unos días de ausencia, pero por aquí nuevamente acompañándoles en este espacio tan bonito de hablar, de conectarnos, ¿cierto? De poder tener temas y también invitadas. Ahorita vamos a ver invitadas muy especiales que vamos a tener también en el día de hoy. Bueno, como Jen dijo, a las personitas que ya están ahí conectándose, bienvenidas, bienvenidos. Déjenos por ahí su saludito desde donde nos están viendo en este sábado, el día de hoy. Que nos dejen sus Bueno, mensajitos Jen, aquí. sí, aquí vamos a estar saludando y leyendo todos sus comentarios. Jen, ¿te parece si empezamos esta conexión, como siempre, de la mano de la conexión más importante de todas? Y es la conexión espiritual con nuestro Dios. Entonces, ahí donde están, les invito a que hagamos una oración para que nos encomendemos en este día, empezando la mañanita, con nuestro Dios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una oración ahí donde están. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos tener este espacio. Gracias por la noche que nos dice para descansar. Gracias por nuestra familia, gracias porque podemos estar bien, porque tenemos un empleo, porque nos das la vida y la salud. En este momento que vamos a tener esta conexión tan especial con esta invitada, queremos pedirte que tú, por favor, nos acompañes y nos des la sabiduría para poder entender y sobre todo poner en práctica lo que conversamos el día de hoy. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jessie. Y bueno, vamos a presentar entonces a nuestra Listo, invitada. listo. Por aquí antes vamos a saludar a Mariana, que ya está conectada con nosotros, nuestra compañera de mesa. Buenos días, Mari, ¿cómo estás? Esperamos que tengas un lindo sábado. Sí. También nos saluda Luz Velázquez. Nos dice buenos días también para ti, feliz sábado. Eh, ¿Desde dónde te estás conectando, Ruth? Cuéntanos. Y bueno, vamos entonces a presentar a nuestra invitada mientras nos llegan más saluditos en esta mañana. Nuestra invitada de hoy es la profe Lady Niño. Lady, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Jenny y Jessica por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y por acompañarnos en este tema que sé que va a ser de gran bendición, porque tú ya has caminado este, este camino, ¿cierto? Del tema que vamos a tratar hoy. Nosotras nos estamos preparando, ¿cierto, Jessie? Estamos Vamos preparándonos ahí para, cerquita ya. vamos a ir llegando, pero ya Lady tiene una experiencia amplia, así que bueno, antes de que empecemos con el tema, Lady, cuéntanos un poquito de ti, de tu familia. Tú ya habías estado conectada con nosotras, con tu esposito, nos habían acompañado, pero de pronto hay personas que no te conocen, entonces antes de iniciar, cuéntanos un poco de ti. Gracias, ok, es un gusto saludarles a todas las personas que están conectadas en este momento. ¿Me están escuchando bien? Súper bien. Ok.
Mi nombre es Lady Niño. Primero que todo, soy una cristiana seguidora del Señor. Después soy esposa hace 26 años. Luego soy mamá de una hija de 21 años, Melissa, quien se acaba de graduar de universidad y como enfermera, y de un hijo de 19 años, Melquisedec Jr., quien está en su segundo año de universidad, estudiando biología como premédico. Después de todo eso, que son mis mejores títulos, soy docente universitaria de la Corporación Universitaria Adventista en el programa de Licey y soy magíster en psicopedagogía. Gracias, Lady. Miren, como les acababa de contar, Lady tiene bastante experiencia, no parece que tuviera tantos años de casada, pero ya Hace con, muy joven. sí, 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 muy jovencita, ya con una hija profesional también, así que vamos a estar hablando, Lady, de esa etapa de la adolescencia que tú ya viviste, que ya pasaste con tus hijitos y que nos vas a contar desde tu experiencia un poco más para nosotros también prepararnos quienes estamos en ese camino y quienes de pronto están atravesando por esa etapa con sus hijitos, pues también darles cierto como alguna lucecita o algunos consejos desde esa experiencia que has vivido de qué podemos hacer ante ciertas circunstancias. El tema de hoy, ¿qué harías si tu hijo se deja influenciar por los amigos? Influencias en la adolescencia. De esa etapa ya hemos hablado varias veces de esa etapa y nos siguen pidiendo conversaciones de esa etapa, porque es una etapa compleja, lo hemos hablado, ¿cierto? De muchos cambios en nuestros hijos, pero es esa etapa también de donde ellos logran, digamos que terminar de estructurar eh, esa personalidad, donde logran estructurar esa identidad, ¿cierto? Pero en esa búsqueda, pues las influencias son bastante marcadas, bastante amplias, y lo hablábamos una vez, creo que era Dina la que estaba, Dina Marín, que nos comentaba que de quienes menos se dejan influenciar es de los papás. Entonces ahí nosotros quedamos como que, pero si toda la vida veníamos, ¿cierto? Desde bebecitos éramos los que los cambiábamos, luego los que les decíamos cómo hacer las cosas, papá y mamá son los que siempre están ahí, ¿cierto? Diciendo, acompañando. Pero llega esa etapa y es a los que menos escuchan, a los papás. Entonces, escuchan más a sus amiguitos y bueno, eso ya lo habíamos visto desde el proceso neurológico, por qué sucede, ¿cierto? Pero queremos hablarlo un poquito más desde esa experiencia, Lady. ¿Por qué crees que los adolescentes suelen escuchar más a sus amigos que a sus padres? Bueno, eso depende de las familias y depende de los hijos. No en todos los casos es así. Yo sé que es lo común, pero no tiene que ser de esa manera. Yo socializaba con mis hijos estas preguntas que me compartiste sobre el tema y mis hijos me daban sus puntos de vista y yo decía, voy a hablar con ellos, aprovechar para saber qué piensan. Y fue muy interesante. Uno de mis hijos me dijo, mamá, lo que pasa es que nosotros de hijos sabemos cuando somos la prioridad de nuestros padres y cuando no lo somos. A veces no somos la prioridad de nuestros padres, la prioridad de nuestros padres es el éxito, es su éxito laboral, su éxito económico, su éxito social, pero nosotros no somos su prioridad. Somos algo ahí, un adornito para mostrar y lo sabemos. En cambio, para nuestros amigos, nosotros somos muy importantes. Somos el primer lugar. Si mi amigo está en una llamada y yo le llamo y sabe que le necesito, cuelga la llamada y me responde o va y me busca, va y me atiende. Y muchos padres no hacen eso. Me pareció Wow. muy interesante porque es el punto de vista de un joven que ya pasó por la etapa de adolescencia, ¿cierto? Y fue muy interesante escucharlo. Y mi hijo también me decía, mamá, también depende de la familia y de los hijos. Y depende de esa cercanía que los padres hayan podido construir con sus hijos en la etapa no de la adolescencia, sino la anterior a la adolescencia, en la que somos más pequeñitos, en las que necesitamos más atención, más cuidado, en las que debemos ser la prioridad porque estamos en un proceso en el que estamos desamparados. Yo quedaba sorprendida y decía, wow, me parece muy interesante escuchar el punto de vista de mis hijos, que son jóvenes. Afortunadamente tenemos nosotros una muy buena relación y pues no tuvimos en la adolescencia esa dificultad de que ellos
tuviesen como esas luchas que a veces tienen la mayoría de jóvenes. Fue diferente nuestra experiencia muy personal. Pero los jóvenes normalmente, pues, en su adolescencia están en esa búsqueda de pertenencia, ¿cierto? Están como buscando esa aceptación y es importante para ellos ser aceptados de manera fuerte, es como su prioridad. Y los amigos se convierten como en ese espejo donde ellos comienzan a probar como esa identidad, como quiénes son. Y no es que dejen de valorar a sus padres, ¿no? Ellos siguen amando a sus padres son importantes. Yo creo que los hijos sí escuchan a los padres, pero es más fuerte lo que digan sus amigos, porque ellos están pasando por las mismas vivencias que ellos, entonces se sienten identificados y acompañados y más entendidos como en esas experiencias diarias que viven. Wow, Lady, súper interesante eso que cuentas de los comentarios de tus hijos. Sí, de pronto no lo vemos nosotros como adultos desde esas perspectivas y qué rico escucharlo. Porque sí, lo que tú mencionas y lo que mencionan tus hijos, a veces estamos más preocupados porque tenemos que proveer, porque tenemos que tener un trabajo estable, porque estamos preocupados, ¿cierto?, de darles lo necesario para sus estudios, para diferentes cosas, y de pronto estamos no dándonos cuenta de esas necesidades tan básicas que sí las tenemos más en cuenta de pronto cuando son más pequeños, porque los vemos más vulnerables, porque los vemos más que necesitan de nuestro apoyo, pero a medida que van creciendo, creo que como adultos vamos sintiendo que no, ya paso, ya está creciendo, ya está grande, ya puede solo, ya no me necesita. Y miren qué importante es eso que tú mencionas, ¿no? El estar ahí presentes cuando ellos necesitan seguir dándoles esa seguridad que sí estamos ahí para ellos. Por aquí, antes de continuar, tenemos más saluditos y Ruth nos contesta que nos ve desde Fresno, Tolima. Listo, gracias por saludarnos desde allá y un saludo para la gente de Fresno, Tolima y para todo el Tolima también. Gladiola Susmar, que siempre se conecta con nosotras cada sábado, que nos saluda desde Coatzacoalcos, México. Muchas gracias por estar aquí. También bonito día para ti. Y Stephanie por aquí nos saluda desde Panamá. Dice que amanecieron con un sol delicioso después de algunos días de lluvia. Así que qué rico que estén disfrutando ese clima. Y ya fuimos del Tolima a México y de México a Panamá. Cuéntenos desde dónde más se están conectando con nosotras en esta mañana y también les pedimos que nos dejen sus reacciones a este live, sus comentarios sobre el tema, qué piensan, qué opinan, qué experiencia han tenido ustedes. Gracias por conectarse con nosotras y Lady, gracias por también estar aquí con nosotras. Jessie, tuviste un problemita de internet, pero ya estás de vuelta. Sí, Gracias a Dios, ya se nos quedó ya ahí volví, ya volví. congeladita con una hermosa sonrisa, menos mal. Ya Menos volví. mal. Sí. Jessie, bueno, Lady nos estaba contando que ella le preguntó a sus hijos, ¿cierto?, qué opinaban de por qué a veces escuchan más a sus compañeros, a sus amiguitos, que a los padres, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta que de pronto somos nosotros mismos los que estamos cerrando esas puertas, esas ventanas a la conversación con ellos. Así es. Lady, tú mencionabas que había algo diferente con tus hijos, ¿cierto? Que en la mayoría de los casos, pues es lo que yo decía en la introducción, ¿cierto? Los chicos suelen escuchar más a sus amigos y eso, pero en su caso fue diferente. ¿Qué crees que hizo esa diferencia? Bueno, fueron muchos factores. Primero que todo, pues yo siento que yo amé el hecho de ser mamá. Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y me entregué como en cuerpo, en alma a este proceso, a capacitarme, a instruirme. Y tuve la oportunidad de compartir demasiado con mis muchachos. Entonces, cuando eran muy pequeñitos, en diferentes actividades, en diversos momentos, y pues tuve la oportunidad de ser una mamá que estuvo pues como durante sus primeros 7 años, más o menos 8 años, directamente comprometida como con esa crianza porque tuve la posibilidad de estar directamente como mamá de tiempo completo. Y yo pienso que eso ayuda demasiado, favorece muchísimo porque pues tenía más tiempo para ellos y estaba como más focalizada, porque cuando somos mamás que trabajamos es mucho más difícil porque tenemos más responsabilidades y es otra forma de amor,
porque nuestros hijos necesitan los recursos, la parte económica, esa estabilidad tan importante. Pero pues yo tuve como la oportunidad de compartir con ellos de manera más cercana, de compartir, de jugar, de hablar, de leer, sin estrés, sin afán. Entonces se pudo crear como un vínculo muy cercano desde esa tranquilidad y desde esa seguridad de que yo estaba ahí para ellos en todo momento. No significa que los padres que trabajan o tienen otro tipo de responsabilidades no lo puedan hacer. Claro que sí, hay momentos especiales en los que se puede hacer, pero creo que los padres debemos ser demasiado como conscientes y así como programamos el horario de levantar, el horario de trabajo, el horario de salir, el horario de hacer muchas cosas, de compras, programarnos intencionalmente en esos espacios de acompañamiento y cercanía con nuestros hijos, que sea solo para ellos, lejos del celular, lejos de los afanes. Y yo creo que eso hace que el hijo entienda que eso es importante para mi mamá, así que puedo contar con ella o con él, con mi padre, en cualquier momento. Qué bonito eso, Lady. Y yo creo que eso es como la base, ¿no? Tú mencionabas ahorita algo que me gustó mucho, incluso desde lo psicológico sabemos que es algo bastante, digámoslo, trascendental y es la formación de ese vínculo afectivo. Es la manera consciente en la que uno como mamá o incluso como papá o quienes no son, digamos, madre y padre, pero sí cuidadores, como la teoría lo dice, a veces no solo es papá y mamá biológicos, sino que son cuidadores los que están ahí cerca en ese proceso de crianza. Y esa es la base, ¿no? O sea, si los niños forman un vínculo seguro con los demás, entonces esa, esa misma forma es la que ellos van a utilizar para crear el vínculo con ellos mismos. Lo de su auto. Bueno, Lady, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo crees tú que podemos distinguir o cómo crees que como padres, como cuidadores, podemos reconocer una influencia que es positiva o que es negativa para nuestros hijos? Bueno, esa pregunta me parece muy fácil. Me parece muy fácil. Yo pensaba y decía, wow, claro, nosotros los padres conocemos a nuestros hijos y fácilmente, rápidamente nos damos cuenta de un cambio en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus expresiones, en sus valores. Eso se nota rapidito. No más con que un hijo llegue un día de colegio y estemos almorzando, charlando, y escuchamos los comentarios que hace, automáticamente el padre que está pendiente, atento, que entiende la responsabilidad de ser padre y madre en ese proceso de formación, automáticamente la agarra. Dice, aquí hay algo que no está bien, algo no está bien, algo no está pasando, o algo que está muy bien. Veo que mi hijo está creciendo, veo que tiene más responsabilidad, veo que es más atento, veo que es más tranquilo, veo que está manejando mejor el estrés, veo que está más dispuesto a estudiar, que está más motivado con esos procesos de aprendizaje de instrumentos o de idiomas. Veo que tiene un cambio y se está incluso autopercibiendo mejor. Entonces uno dice, wow, desde que está relacionándose con fulanita o fulanita, puedo notar esa diferencia en mi hijo, es una influencia positiva, tengo que abrazar esa amistad, apoyarla, cultivarla desde la cercanía, acompañarles, darles espacio, darles oportunidades de reunirse, de crecer, para que puedan crecer de la misma manera. Y también nos damos cuenta cuando es negativo, obviamente, porque nuestros hijos de repente se aíslan o comienzan a tener conductas de riesgo o comienzan a desear ir en contra de las normas, se nota. O cada vez quieren escuchar menos a sus padres, tienen un total enojo hacia ellos porque muchas veces se evidencia de esa manera. Los chicos comienzan a tener como un enojo hacia los padres que los padres dicen, pero ¿por qué me odia este muchacho? Los padres lo pueden identificar de esa manera. Y no es que el hijo esté odiando a su padre, sino que de repente en esa dinámica de amigos hay algún amigo que tiene muchos problemas en su hogar con sus padres y está manifestando lo que está viviendo, el enojo, el odio, la injusticia que siente tal vez en su hogar, porque a veces pasa. Y entonces el hijo de manera imperceptible comienza a adoptar esas actitudes, ese mismo comportamiento, ese mismo enojo hacia su familia, aunque no es su problema, pero como ellos se conectan de manera tan directa con las emociones de los amigos,
Entonces uno sabe cuando eso está pasando y uno tiene que ver de qué manera puede acompañar a los hijos en esos procesos para que ellos puedan crecer, porque pensamos siempre en la adolescencia, pero nuestros hijos van creciendo y siguen siendo personas aún como nosotras que sin darnos cuenta influenciamos y nos influencian, porque nos pasa como adultas. Entonces imagínense nuestros hijos jóvenes, adolescentes jóvenes, que están en un proceso todavía de aprender, en un proceso de desarrollo, su personalidad está todavía formándose, su carácter, son más influenciables y si no están más apercibidos como nosotros los adultos que estamos más atentos a nuestras cosas, de pronto les puede pasar que puedan ir por malos comportamientos o un cambio no positivo por las influencias de los amigos. Importantísimo eso, Lady, que tú mencionas, porque es saber conocer realmente a nuestros hijos, ¿cierto? Para poder identificar qué es lo que sucede en ellos, en esos cambios de actitudes, como tú mencionas, de conductas que nos alertan de una vez, bueno, aquí qué está pasando. Pero me surgió una duda ahí mientras tú estabas hablando, y es que bueno, qué chévere cuando encuentran esas influencias positivas y tú decías ayudarles, ¿cierto? Para brindarles espacios que puedan compartir, que pueda crecer esa amistad, pero cuando es negativa, no sé si tú tuviste la experiencia, pero cuando es una influencia negativa, ¿cómo podemos hacer, cierto? Porque uno se preocupa, bueno, ¿y yo cómo voy a de pronto alejar a esa persona o qué le voy a decir a mi hijo que les diga, cierto? Me surge esa duda porque cuando es positivo, pues sí podemos, como tú mencionabas, buscar espacios con los papás para que compartan más. Pero ¿qué hacemos en el caso de que sea negativa? Bueno, muy importante esa pregunta, Jenny, ¿sabes? Y me hace pensar en que como padres eh, hay alguien que se interesa por nuestros hijos más que nosotros. Como padres cristianos sabemos que nuestros hijos son prestados, no nos pertenecen. Es difícil entender eso cuando nuestros hijos salen, que son prestados, pero recordemos que hay alguien más grande que nosotros que nos acompaña. El Espíritu Santo nos guía cuando somos padres intencionados, cuando entendemos la responsabilidad y queremos aportar en ese, queremos realmente hacer el trabajo que nos corresponde. Y yo creo que el recurso de la oración es lo primero. El recurso de la oración, presentar la situación al Señor, pero también acercarnos a nuestros muchachos y decirles, ok, esta amistad, hay que hablar, tenemos que tener canales abiertos de comunicación con nuestros hijos sin asombrarnos de nada. Pueden que tengan amigos que consuman drogas, pueden que tengan amigos que hagan cutting, pueden que tengan amigos que estén haciendo cosas que no están con nuestros valores, ¿cierto? De pronto, amigos que están pensando en tatuarse y tal vez no son mis valores, o están pensando en ponerse aretitos, piercing y no es mis valores. Y están motivando a nuestros hijos tal vez a ese tipo de cosas y ellos están comenzando a ver muy interesante ese tipo de estilos de vida. Tenemos que hablar con nuestros hijos, nuestros conductos tienen que estar abiertos y no asombrarnos de nada. Oye, digamos que estamos hablando de Martín. Martín usualmente se tatúa. Cada vez que lo ve tiene un tatuaje nuevo. Oye, qué interesante. Oye, qué bonitos sus tatuajes. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? No, mamá, es que me parece. ¿Qué pasa con los valores de la familia? O sea, hay algo más grande, solamente la amistad y la influencia. Y también hay que entender que nuestros hijos tienen que tomar decisiones frente a lo que han crecido aprendiendo en el hogar. No es solamente nosotros estamos alrededor queriendo ayudarles, pero en la medida en que ellos van creciendo como adolescentes, somos ese acompañamiento que se acerca, dice, pero tiene que esperar que tomen una decisión. Claro que hay normas, valores y reglas familiares que se deben mantener y se deben respetar. Pero yo creo que el diálogo es de las cosas más importantes, poder llegar a nuestros hijos y hablar sin el asombro, sin la crítica, sin el señalamiento, es que tu amigo es esto, es malo, es aquello. No. Desde valorar aquello bueno y positivo que tiene esa persona, ese joven que tal vez no está trayendo una buena influencia a nuestro hijo, y de recordarle a nuestro hijo que él debe ser más fuerte que esa influencia. ¿Cuáles son tus valores? Recuérdamelos. Tú debes enseñárselos, no tienes que hablarlos, solo vívelos. No tienes que decirle a tu amigo que no haga o que deje de hacer, vívelo y verás que él también se va a contagiar de lo tuyo. Porque lo nuestro también es bueno y es muy bueno. Sí, Lady, mira que ese tema que mencionas de los valores es súper importante y yo pienso que es algo que incluso a veces uno no se da cuenta, de pronto a veces uno no se da cuenta como padre o como madre, qué tan arraigados están esos valores en nuestros hijos hasta que a ellos les toca ponerlos a prueba. Entonces hay momentos en que de pronto, y a veces uno se asombra, no sé si a Jen le ha pasado, pero
Por ejemplo, el mío, que apenas tiene 8 y que está en ese proceso de empezar a poner a prueba sus valores, a veces pasa y uno se asombra cuando ellos mismos le cuentan a uno cosas y donde dicen, no, mamá, es que, por ejemplo, mi amiguito estaba haciendo algo que no debía y yo le dije que eso no lo hiciera porque no estaba bien. Entonces, uno dice, wow, o sea, sí estoy haciendo un buen trabajo porque sin yo tener que decírselo, él con su mismo comportamiento y él solito tomó la decisión a sus 8 años. Entonces uno dice, si a sus 8 años él ya toma estas decisiones, hay una base para pensar que cuando tenga 13, 14 o 15, siga con esos mismos valores, siga como con eso tan arraigado, ya no tanto, porque a veces llega un punto en el desarrollo en que los niños actúan para complacer a los papás, para no ver que mamá o papá se enoje y todo eso como con el vínculo. Pero yo creo que ya en la adolescencia ellos no lo hacen tanto por complacer a papá y a mamá, sino que es por ellos mismos y por los amigos. Entonces es ahí cuando uno ya empieza a ver que realmente todos esos valores que enseñamos en casa sirvieron, ¿sí? Pero aquí viene otro componente importante que sería pues también muy chévere que lo dialoguemos, y es que a veces nosotros como padres somos esa foto, como ese ejemplo, como ese espejo para ellos. Entonces también qué valores tenemos nosotros como padres, como madres, que digámoslo así, sin querer a veces también les damos a nuestros hijos. Entonces, o sea, ese ejemplo, qué tan fuerte también has visto tú que pueda ser en relación a esa comunicación y a esos valores y a esa presión de grupo que a veces puede haber como con los adolescentes. Bueno, es realmente importante. Es realmente importante y nosotros como padres sabemos que nuestros hijos están en un proceso en el que están creciendo, aprendiendo y pues sí, dentro de la labor de padres, el hecho de ser ejemplo es importante, pero a veces como padres se nos puede olvidar y comenzamos a fingir. Es importante ser personas transparentes con nuestros hijos, que entiendan que también somos personas débiles, que nos equivocamos, que fallamos, pero cómo respondemos ante las situaciones complicadas. Yo le estoy enseñando a mis hijos herramientas de gestión de emociones y de situaciones con mi propio ejemplo. Entonces, ellos ven mi relación con otros y ven mi forma de actuar frente a ellos. ¿Qué está pasando en esa dinámica con mis amigos yo siendo adulto como padre? ¿Será que yo cedo ante mis amigos todo el tiempo? ¿Será que mis amigos estamos en una conversación en casa con mis amigos, cristianos o no cristianos, y estamos hablando de un tema que vincula mis valores y un poco de lo que yo creo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy cediendo? ¿Estoy colocando firmemente mi punto de vista desde el respeto? ¿Qué estoy haciendo? Entonces mis hijos me están observando. Ellos pueden estar jugando sin mirarme, pero están aprendiendo. Ellos pueden estar por allá en el cuarto, pero están escuchando y llegan corriendo y saben lo que hicimos y lo que dijimos y les encanta escuchar nuestras conversaciones. Es lo más favorito para ellos de pequeños. Yo me acuerdo mi hija y mi hijo que me llegaban visitas y ellos se sentaban automáticamente en la sala en vez de irse a jugar. Cogían sus muñequitos y se sentaban en la sala y nos miraban. ¡Guau! Y uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? Tengo que estar muy atenta, muy apercibida, pedir la dirección del Señor, porque esto de ser padres es solo con la ayuda de Dios, porque traemos nuestras maletas de nuestra crianza, nuestras cosas aprendidas, nuestras cosas heredadas, y de pronto si no hemos roto todavía ciclos, no los hemos cerrado, puede que estén persiguiéndonos y estemos reproduciendo algunas cosas que no queremos en nuestros hijos, que sabemos que no están bien. Entonces, estar muy apercibidos y atentos porque el ejemplo de los padres es muy fuerte. Y yo pienso que los padres, más que hablar, debemos vivir, porque los hijos entienden. Había un letrero alguna vez que siempre veían aquí en Medellín subiendo hacia Las Palmas y me acuerdo tanto ese letrero, lo recuerdo siempre, y dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces yo puedo convencer a mi hijo de mil y una cosas y decirles como siempre que lo que más se usa es que no diga mentiras, pero yo ser mentirosa y que mi hijo lo sepa, porque eso se nota, se ve, y no es solo cuando me tocan a la puerta y le digo, dile que no estoy, es en mi día a día, es en que yo estoy comiendo algo y mi hijo me ve y me dice, oye mamá, ¿de dónde sacaste eso? Y yo no le diga de dónde lo saqué, digamos un ejemplo así, o yo diga, no, es que yo me comí todo, pero él se dio cuenta que yo recogí el plato con comida, cosas elementales, cosas de la casa, de la vida diaria. Oye, los niños a veces, mamá, ¿tú te bañaste?
Ah, sí, sí, pero no, la mamá no se ha bañado, el niño sabe. O sea, cosas que parecen simples, pero eso es lo que vivimos en casa con niños pequeños. Entonces, es ser transparentes, porque los hijos van a ser como nosotros, querramos o no. Van a tener lo que nosotros tenemos. Claro, queremos que sean mejor que nosotros, 1000 veces mejores, pero pues estamos ahí como ejemplo y somos la base para ellos. A mí me llama mucho la atención cuando tú mencionas escucharlos y en esa importancia también de la comunicación, ¿no? No solo del ejemplo, sino de la comunicación también. Cuando tú mencionaste que debemos escucharlos sin juzgar, y se Difícil. me hace difícil, sí, es complejo. Y te quería preguntar eso, pues, ¿cómo hiciste o cómo haces para que cuando te cuentan algo tus hijos que de pronto es delicado, que de pronto que genera asombro, que uno no se espera, ¿cierto? ¿Qué estrategias utilizas para mantenerte serena y escuchar sin ese juzgamiento? Sí, aquí retomo un poquito lo que había dicho hace rato Jessica, donde decía que pues nosotros, nuestros hijos, nos están observando, bueno, nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Pero retomo esto de que qué actitud tenemos frente a las cosas que hacen nuestros hijos. O de pronto que Jessica decía, no, que de pronto los hijos nos quieren complacer porque ven nuestro rostro de enojo, de tristeza. ¿Cómo estamos reaccionando ante las cosas que hacen nuestros hijos? ¿Me voy a enojar yo ante un acto de mi hijo? Por favor, no. O sea, es una acción equivocada. Me molesta la acción, más no mi hijo. Entonces mi hijo tiene que entender y ver en mi rostro mucha tranquilidad frente a cualquier situación para que tenga la capacidad de acercarse a mí a pesar de. Algo que me funcionó mucho a mí con mis hijos, me acuerdo tanto que eh, mi hijo y mi hija son diferentes, mucho. Melissa es más a la norma, sí. Melquisede siempre es un poquito más salido de la norma, entre sus cosas porque es joven y es chico. Me acuerdo tanto que él ya estaba en, creo que grado 10º, 11, y estaba ya un joven, y estaba frente a un examen muy importante de álgebra, muy importante. Entonces yo les enseño técnicas de estudio, obviamente, pues desde mi área de psicopedagogía, entonces yo les ayudo a organizar sus tiempos de trabajo, de estudio, para que aprendan mejor y sea más eficiente el aprendizaje de ellos y tengan muy buenos resultados académicos porque siempre fueron buenos estudiantes. Pero para ese tiempo, usted sabe, joven, estaba él con un examen que era extremadamente importante y había tiempo para estudiar. Entonces yo le dije, bueno, estudia, aquí vamos a hacerlo desde el ejemplo de la parte académica. Y le dije, hijo, estudia, y le ayudé a estructurar un tiempo y tenía 3 semanas para estudiar. ¿Qué creen que hizo? Nada, no estudió. Porque es muy inteligente y Se pues sí, es muy relajó. hábil. Sí, y se confió de lo que sabe porque es muy inteligente. Pero era un tema muy, muy importante, muy extenso, muy específico y debía estudiar. Claro, pues perdió el examen, pero terrible, fatal, o sea, como quien dice, terrible, él no se lo esperaba. Tirado, tirado. Sí, él pensó que lo iba a pasar. Es pocas veces que perdí un examen porque muy buen estudiante. Y él dijo, no, yo lo paso. Es que claro, estaba confiada porque es muy inteligente. Pues bueno, yo no le pregunté, ya adolescente, creo que era 10º, 11, allá él es su responsabilidad. Pero él se me acercó y me dijo, mamá, te voy a contar algo. Entonces yo no hago cara, yo no abro ojos, mi corazón tiembla, pero yo me quedo callada porque yo no sé de qué me va a hablar. Pero yo sonrío, sí, cuéntame, amor. Pero no vas a decir nada. No me vas a decir, yo te cuento y tú no me dices nada. Promesa, y yo, está bien, tú me cuentas y yo no digo absolutamente nada. Me dice, pero ni en ese momento ni después me vas a decir nada. Y yo, listo, ni en este momento ni después. Me dice, porque es que yo ya aprendí la lección. O sea, yo ya sé qué hice mal, sé en qué me equivoqué, sé que fue mi error, pero te voy a contar. Claro, yo lo escuché, se reinicia así. Me dijo, mamá, me tiré el examen arrastrado. ¿Te acuerdas el que me dijiste que estudiara fuerte? Yo ya sabía, o sea, no tenía necesidad que él me dijera. Yo ya sabía, pero yo estaba esperando que me contara. Entonces me contó, a mí me causó gracia, mi cerebro se reía, como dicen ellos, pero guardé silencio completamente. Lo escuché y él se fue, tranquilo. No le volvió a pasar, pero fue una experiencia interesante que él pudiera confiar en mí y que él sabía que podía confiar en mi palabra. Yo le dije, no, él me dijo, no vas a decir nada, y yo no dije nada. Y de esa manera tenemos un canal muy interesante. Ahora mi hijo ya tiene 19 años y está en la universidad y él se me acerca a veces y me cuenta cosas. Me dice, pero no digas nada. Yo no le digo nada.
ni ahora ni después. Oro frente a cualquier situación que vea que es una situación que le está presentando una dificultad en cualquier cosa, pero no le digo nada porque él ya sabe, nuestros jóvenes ya saben, ellos tienen sus propios, ellos se dan cuenta de su error y ellos ya saben lo que hicieron mal, no necesitan que estemos cantaleteándolos. A veces solo nos basta con abrazarlos, a veces solamente es escucharlos en silencio, hacer una oración y tener compasión de ellos y sin juzgarlos. Lady, mira que, o sea, has dicho cosas súper interesantes que yo creo que en la crianza eh, es como si en nuestra mente fuéramos apuntando cositas. Sí, como esto, tenerlo ahí muy en cuenta para cuando de pronto nos toque, sí, pasar por eso. Lo que menciona sobre escuchar sin juzgar, yo creo que es clave para la crianza, pero saben que yo creo que también es clave para nuestras relaciones diarias. A veces nos pasa mucho también, sí, con los hijos, que es de lo que estamos hablando hoy, pero yo creo que eso a veces también nos pasa incluso con nosotros mismos, nos pasa con los amigos, con los colegas, con los jefes. Nosotras en estas conexiones que hacemos siempre hemos hecho mucho énfasis también en ese diálogo interno, en cómo nos hablamos, en cómo nos juzgamos a nosotras mismas. Y yo pienso que a veces eh, eso es lo que pasa, que, o sea, yo siempre he pensado que nosotros le damos a los demás lo que tenemos internamente. Entonces, si yo soy una persona que se juzga, si yo soy una persona que internamente se habla mal todo el tiempo, si yo soy una persona que no creo en mí, entonces eso mismo yo voy a reflejarlo a los demás. Entonces, si yo no creo en mí como madre, si yo me juzgo todo el tiempo, lo más seguro es que eso mismo haga con mis hijos. Entonces son a veces esos papás o esas mamás que cuando los hijos llegan a contarles algo, están es como con un escudo ahí de defensa, como, Histéricos. sí, como así, ¿por qué? ¿Y tú por qué dijiste eso? ¿Y tú por qué hiciste eso? Tú debiste haber hecho otra cosa, en lugar de digámoslo de esta manera, ¿no? Como obedecer lo que ya el hijo te dijo, que fue mamá, te voy a contar algo, pero tú callada, o sea, yo ya aprendí, yo ya sé que hice mal, ya sé que la embarré por no haber estudiado, porque tú me lo advertiste, pero entonces, no sé si a ustedes les pasa y a veces a nosotras en la crianza nos pasó, es como ese rayón que uno tiene en la cabeza de ese famoso, se lo dije, ¿sí ve? Se le advirtió, yo le dije que estudiara, yo le dije que no se confiara y vea, se perdió el examen, usted no valora el esfuerzo, el dinero que como padres invertimos en su educación y entonces, como decías ahorita, ¿Qué van a empiezas pensar los profesores? sí, y ponemos como más énfasis en lo que van a pensar los demás de mí, de mis hijos, que como yo me estoy sintiendo como mamá o como mis hijos están sintiéndose frente a mi reacción. Entonces yo pienso que es súper importante también como aportar aquí eso de que cómo nos estamos hablando nosotras o nosotros como padres, porque de esa forma en la que yo me hablo y me trato a sí mismo, voy a, digámoslo, a irradiarlo a mis hijos, a mi familia, a mi entorno. Entonces también es como la importancia de ver hacia adentro, ¿cierto? Que es como lo que en estas conexiones hemos hablado tanto, y es que antes de externalizar, primero miremos internamente cómo estamos para que eso mismo sea lo que le demos al otro, que se vuelve algo supremamente importante y sobre todo en la base de la comunicación. Jen, hablando de comunicación, Ujú. ¿te parece si miramos cómo está este chat aquí con esta gente que está conectadita con nosotros en este sábado? Claro que sí, tenemos varios comentarios por leer. Por aquí tenemos a Hortensia Gualteros que nos dice buenos días desde Girardot, Cundinamarca. Buenos días, Hortensia, gracias por conectarte con nosotras. Por aquí está Yasmín desde Pitalito Huila, nos dice buenos días y un saludo también para ti y para la gente en Pitalito Huila. Por acá, Arito Rodríguez nos dice un saludo desde Paz de Ariporo Casanare, de la Iglesia Orión Central. Un saludo para ustedes, hermanitas. Gracias por sus enseñanzas. Dios les bendiga.
Gracias también, Dios te bendiga y gracias por estar aquí conectada. Y se la saluda Arelis Rodríguez. Y Marta Cristancho por acá dice, me encanta esa enseñanza, hermanita. Así que gracias por estar conectados aquí, por sus comentarios, por darnos también sus opiniones. Las esperamos aquí a través de el chat y por sus saludos que nos encanta leerles. Chicas, yo en lo que estaban comentando ahorita, siento que es tan importante resaltar algo que mencionó Lady y que de pronto nos hace falta y es ser padres intencionados. Me gustó mucho ese título, Padres Intencionados, porque es que sí, nos sucede que en el trajín de la vida se nos va yendo esa intención, ¿no? Es esa conexión que debemos tener, el estar ahí con una conciencia plena de ese rol de padres. Y nos vamos yendo es por esas tareas que tenemos, por el trabajo, por los afanes de la vida, y se nos va olvidando esas cosas importantes que debemos tener en cuenta y que debemos ser conscientes y que debemos ser intencionados en esa formación. Y en cada cosa que hacemos, que le nos mencionaba, o sea, pueden ser cosas que uno dice, pero esa bobada, ¿no? Es que esa bobada es la que le está diciendo al hijo, a la hija, cómo va a actuar luego con nosotros. Hay algo que mi esposo me enseñó recién nos casábamos, una vez que estábamos hablando y yo le decía algo de la confianza y me decía, es que la confianza no se gana, la confianza se pierde, porque cuando tú conoces a una persona, tú confías en que la persona va a estar bien contigo, que va a sí, tener una buena relación contigo. Pero a medida que va creciendo la relación es que te vas dando cuenta de pronto de que, uy, no, eso que hizo me afectó, entonces se va perdiendo esa confianza, ¿cierto? El amigo que te dice, préstame plata y tú confiado se la prestas, tienes la confianza que te la va a devolver, pero no te la devolvió, entonces a la próxima que te diga tú ya no le vas a prestar plata porque se perdió la confianza. Entonces es un principio con el que siempre con mi hija lo decimos, ya sabes, ¿cierto? Que confiamos en ellas, incluso confiamos en ti y la confianza no se gana. Entonces, eso mismo piensan, digo yo, nuestros hijos sobre nosotros, ¿no? Para ellos somos su lugar seguro, para ellos somos pues, sus papás, somos la protección, pero se pierde esa confianza también cuando ellos nos buscan y no estamos disponibles, cuando ellos se acercan y no estamos en esa conexión, en esa intención con ellos. Entonces, qué importante resaltar eso que mencionabas, Lady, de ser padres realmente intencionados, ¿no? Padres realmente conectados con esa intención de hacer lo mejor para nuestros hijos y para el futuro de ellos, ¿no? Porque es que siempre decimos, en la crianza es donde se establece todo lo que la persona va a hacer y tantas huellas de las que hemos hablado aquí en este programa que dejamos en ese proceso de crianza porque de pronto no somos padres intencionados, ¿cierto? Porque de pronto no estamos allí con toda la conciencia de lo que implica ser padres. Lady, en esa relación y en esa conciencia, ¿qué prácticas o qué herramientas podemos utilizar para que nuestros hijos puedan tomar buenas decisiones? Bueno, todo esto comienza cuando los hijos son pequeños, ¿no? Todo esto es importante que lo resaltemos. Todo lo hacemos cuando son pequeños. La adolescencia, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya en la adolescencia lo que se hizo. En la adolescencia comenzamos a cosechar lo que sembramos. Los primeros 7 años de vida de nuestros hijos, 7, 8, más o menos. En la adolescencia comenzamos a cosechar el trabajo que se hizo, el esfuerzo, la intención, y usualmente es la etapa que más se abandonan los hijos y los padres quieren comenzar a construir en la adolescencia. Y entonces los hijos comienzan a reaccionar frente a actitudes rebeldes. Y a veces también comenzamos a creer que nuestros hijos son adultos pequeños y les decimos, tú ya eres grande, tú ya eres grande. No, los niños son niños. Los niños no, que no hay niño grande. Los niños tienen que saber eso. Los niños son niños. No, tú eres un niño grande. No, tú eres un niño. Niño es ser niño. Partamos de ahí. Entonces, en ese proceso de comenzar a construir nuestros niños, construimos desde
Muy personalmente en mi familia se construyó desde el espacio del culto familiar que siempre se realizó, e incluso hoy día nuestros hijos son adultos y nos llamamos para orar, cantar una cancioncita, leer la palabra. Aunque ellos están fuera del país y son universitarios, aún nos llaman para buscar ese momentico especial de familia. Y eso es muy importante, construirlo cuando son pequeños. Lo construimos desde las historias bíblicas, los construimos desde esas historias que la mamá y el papá que están intencionados se dan cuenta de ciertas actitudes de sus hijos que necesitan un crecimiento, un desarrollo, una mejora o un desarraigo, y dice, me voy a inventar esta historia sobre este tema. Y en esa historia le enseño lo que quiero que aprendan. A mí me parece que es muy importante eso, o jugar con nuestros hijos en situaciones que pueden pasar o vivir, porque nosotros como padres tenemos experiencias y sabemos que antes de la escuela es una cosa y en la escuela es otra. Y podemos comenzar a hacer ese juego de roles que podemos llamar en casa, jugar, yo soy tu compañerito, tú eres el profesor, y comenzamos a tratar de que ellos comiencen a vivir experiencias a través de la historia, del juego de roles, donde ellos aprendan herramientas de respuesta frente a diferentes situaciones para poder decir no. Y lo van a aprender desde una historia, de una manera muy interesante, muy bonita, sin imposición, y desde los valores de nuestro hogar, que es lo más importante. Es importante que los jóvenes aprendan a decir no y a ser firmes, y también lo ven en nosotros. Frente a las actitudes que hacemos, es importante que les hablemos del valor de quienes son, es importante que les hagamos entender que su palabra es valiosa en casa, porque a veces los padres, ay no, usted cállese, usted no sabe, ay no, usted espere, los niños escuchan y los adultos hablan. Oh, qué error tan inmenso. Los niños hablan, su voz es importante, su voz debe ser escuchada. Ah, que tu pataletoso, que tu llorón, que tu quejón. Ay, papás, ¿qué estamos haciendo? O sea, sí, a veces con papás pensamos eso y estamos estresados. Pensémoslo, pero que no salga de nuestra boca. No puede salir porque estamos arruinando esa relación importante entre nuestros hijos y nosotros. Entonces, yo debo tener la capacidad de hacer esas actividades en casa con mi hijo para enseñarle a decir no y que él entienda que su palabra es valiosa, incluso en casa, que él pueda decir no sin que lo estemos juzgando, tú no me respetas, tú eres un atrevido, tú eres un... No, ¿qué razón está llevando a mi hijo a decir no frente a algo? Es cierto que muchas veces son por su proceso de aprendizaje que dicen no a todo, solamente por llevar la contraria en algunos momentos, pero yo como padre tengo que tener la capacidad de diferenciarlos. Pero la palabra de mi hijo debe ser importante. Si la palabra de mi hijo no es importante en casa, él no va a tener la capacidad de decir no a sus amigos, porque lo que él dice no vale, porque es más importante lo que otros dicen, porque él es pequeño, porque mi amigo es más grande de pronto. Entonces los adultos hablan y los niños callan. Tenemos que ver qué dinámicas estamos teniendo en el hogar, pero yo creo que las historias son un maravilloso recurso para enseñar a decir no de una manera interesante. El juego de roles es una forma interesante. De repente cuando estamos viendo una película con nuestros hijos es muy importante, si nuestros hijos ven televisión pequeños, ojalá no la vieran hasta después de los 5 años, si la ven, que la vean con sus padres, que nunca se sienten a ver un programa solos, porque no hay un filtro que les enseñe frente a lo que están viendo cuál es la respuesta adecuada. Y las televisión, los programas enseñan cosas que uno dice, si yo me siento con mi hijo, le enseño, oye, mira cómo reaccionó este personaje, ¿tú crees que está bien? Oye, eso no debería ser así, ¿tú qué hubieras hecho? Y aprender a hablar mientras vemos películas, para poder pensar, eso es importante, para que no pase entero, para que no pase sin filtro, sino que comience a tener un filtro. Esas son cosas que son muy interesantes, que se pueden hacer en el hogar y valorar a nuestros hijos, amarlos, abrazarlos, aunque se equivoquen, estar disgustados con la acción, más no con ellos. Mi hijo se equivocó, falló, pero mi hijo necesita mi abrazo, yo no se lo voy a negar. Necesita mi consuelo, yo no se lo voy a negar. Necesita mi cercanía, yo no, eres un chillón, vete allá, cuando te calmes hablamos. No, jamás. Estás llorando, estás triste, a mí me duele también. Lo atraigo a mis brazos porque la acción estuvo mal, pero el ser es mi hijo y lo amo y quiero lo mejor para él. Eso serían como ideas que yo creo que llevan a los hijos a decir no. Y luego, si hay tiempo, les cuento algo que pasó con mi hija cuando tenía 8 años respecto a eso. Sí. Cuenta, cuenta. Cuéntenos de una vez, no nos deje ahí con la intriga. Bueno, uno construye cosas en el hogar como padres intencionados que hablamos que es muy importante y uno no se da cuenta, ¿cierto? En casa siempre teníamos la costumbre con mi esposo y con mis hijos de que después de que ellos iban a dormir, obviamente les leíamos una historia bíblica y orábamos.
Siempre, incluso hasta más grandecito se hizo eso porque les encantaba. Pero ya después ellos se iban a quedar durmiendo, pero teníamos el tiempo y nos quedábamos con ellos en el cuarto mientras se dormían y les contábamos una historia que nos inventábamos, de acuerdo a lo que nuestros hijos nos habían contado en el día, de lo que estaban viviendo en el estudio, en el colegio. Esos hijos entraron a los 8 años a estudiar, a segundo porque estudiaron en homeschool en casa. Y mi hija estaba viviendo en ese momento lo que llamamos bullying de parte de sus compañeritas, 2 niñas. Las voy a llamar, voy a ponerles nombres aquí ficticios, Lisette y Alejandra. Y Lisette y Alejandra eran las que mandaban el grupo, siempre. Y en ese tiempo estaba el programa de, no sé si escucharon Patito Feo, en algún momento una novela de niños, pues como una novela, como una serie, y a Melissa le cantaban la canción, nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos, bueno, gasolina y toda la canción, pero la tenían en su grupo de amigas, porque ella tenía que ser la que echaba a las que ellas ya no querían. Entonces, ella comenzaba a contar cuando almorzaba cositas, no, mamá, que Alejandra y Lice esto, mamá, que Alejandra y Lice dijeron esto, de fulanita, que Alejandra y Lice, uno ya se da cuenta que esa es una amistad que no está haciendo crecer a tu hija, sino que la está pequeñeciendo. Pero uno al comienzo guarda silencio y observa y escucha para tener más contexto. Entonces, esas niñas eran parte de mi clase de escuela sabática. Entonces, tuvimos que comenzar a trabajar desde la escuela sabática temas relacionados a lo que estaba pasando. Pero un día pasó algo interesante en el colegio y a Melissa se le contaban historias de lo que pasaba y le inventábamos nombres y ya sabíamos lo que estaba pasando para mantenerla fuerte, firme, con buena autoestima. Y en una de esas llegó Melissa al mediodía a la casa y dice, mamá, hoy pasó algo interesante, es que tenía 8 años, es que hoy Liz y Alejandra me dijeron que echara del grupo a Salomé. Una mamá usualmente abre los ojos, ¿qué? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo así? Pero Salomé es tu amiga. Yo guardé silencio, aunque yo estaba con el corazón temblando, ¿qué habrá hecho esta chinita? Uno piensa, ¿cierto? Sí, amor, ¿y tú qué hiciste? Pues mamá, les dije que no. Ay, uno le da como, sí, ¿y por qué les dijiste que no? Porque eso no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Porque ¿cómo se sentiría Salomé si la echamos del grupo? Si a mí me hicieran eso, yo me sentiría muy triste. ¿Te acuerdas la historia que me contaste? Y me comenzó a contar una historia que ni yo me acordaba porque yo me las inventaba cada noche, así que no las tenía escritas en un libro, entonces no me acordaba. Pero ya Dios me había permitido usar a través de esa historia una respuesta frente a una situación que ella podía vivir y que vivió. Y ella dijo no. Y eso me llenó el corazón de gozo y me dijo, y si ellas quieren echar a Salomé, que lo hagan ellas. Pero yo no lo voy a hacer, además yo no tengo por qué hacer lo que ellas me dicen. Y si te echan del grupo, yo no necesito ese grupo si me van a tratar mal. Pero ella apreciaba mucho a sus amigas, o sea, ella lo decía envalentonada, pero ella apreciaba demasiado a sus amigas y le daba tristeza si la trataban mal. Pero fue un momento especial escucharla y ver cómo el trabajo que se hacía en casa, aunque uno no sabía cuándo iba a dar resultados, estaba dando fruto. Entonces valió la pena y obviamente no fue fácil para ella estar en ese grupo, fue difícil, fue una etapa muy difícil para Meli, pero fue una etapa de crecimiento también, de fortalecimiento, de aprendizajes, porque tenía acompañamiento. Entonces, fue una etapa que mirando atrás decimos valió la pena, fue bonita. Qué bonito eso, Lady. Y bueno, ya ustedes ven, no sé si ya vieron el reloj, el tiempo se nos está yendo así súper rápido, pero pues antes de eso no quería como dejar pasar, como siempre, la oportunidad de hablar el toquecito ahí de lo neuro, de lo del cerebro, porque es que o sea, eso es tan importante y mira que lo vamos viendo sin ser neuropsicólogos ni mucho menos, uno sí se va dando cuenta de que hay momentos y etapas de la vida en la que ese cerebro de nuestros hijos envía unas señales, por así decirlo, distintas. Tan chiquitos, es una forma y cuando ya tienen 15, 16 es otra, pero siempre van a estar asociadas a la maduración. Es decir, las decisiones que ellos van tomando también van a estar muy asociadas con el momento de maduración del cerebro, teniendo en cuenta pues de que ciertas zonas son las últimas en madurar, que son las de la toma de decisiones. Y esas zonas son las últimas en madurar, pero están directamente vinculadas a lo social, es decir, a la estimulación, al acompañamiento, a su autoestima y todo eso finalmente termina convirtiéndose en
lo que en esa maletica emocional ellos van guardando, que en algún momento en conexión hablamos sobre las heridas de infancia, justamente están vinculadas a eso. Me llamó mucho la atención algo que Lady decía ahorita, y es cuando a veces le prometemos cosas a nuestros hijos y luego no les cumplimos. Cosas tan sencillas como, no sé, te voy a ir a buscar o a recoger al colegio y no vamos, sino que va otra persona. O algo tan simple como a veces, y les cuento aquí algo chiquito que hace mi hijo siempre, y es me dice, mamá, yo voy a estar jugando en el cuarto, pero a mí me gustaría que tú fueras y me vieras un ratico, como que a ver cómo estoy, como que es el saludito y chao. Entonces, cuando no lo hago, me dice, mamá, me traicionaste, no fuiste a verme, no fuiste a recogerme, y yo soy como, Dios, o sea, sin querer uno a veces hace ese tipo de cosas y que sí van dejando una huella, que sí va de alguna manera formándoles a ellos ciertas heridas, cierta sensación como de abandono, de traición, y ustedes saben que eso es algo que uno se arrastra, que uno se lo lleva a la adultez, y entonces lo que dijo Jen, que conversó con su esposo, me gustó mucho también eso de que la confianza se pierde y no se gana. Esa confianza que ya está ahí empieza como a desprenderse como una flor cuando uno le va quitando pétalos. Se va desprendiendo y se va desprendiendo hasta que queda así como ese palito, completamente vacía. Y eso es lo que a veces podemos estar haciendo sin darnos cuenta con nuestros hijos. Entonces, qué tan bonito que nos quede ahí ese mensaje. Yo creo, Jen, que esa va a ser la frase. La crianza, como fue consciente, como intencional. La crianza intencional. Eso yo creo que es la frase del día de hoy. Esa crianza intencional, sí, es vital y es la que va a garantizar que nuestros hijos cuando ya sean adolescentes puedan tener ahí afianzadito todo eso que nosotras como madres y como padres queremos que siga afianzado durante toda la vida. Así es, Jessy. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, antes de que se nos vaya del todo el tiempo. Sí. Dice, no en todos los casos, bueno, el tiempo ya fue antes de que cerremos más bien. No en todos los casos los hijos son tan apacibles. ¿Algún consejo para aquellos hogares que no son tan funcionales y que luchan con muchachos más complicados? Pasa. ¿Hablo yo? Sí, claro, Ok. adelante. Bueno, es cierto. Lo que pasa es que, como dijimos al inicio, eso depende de las familias y de los hijos, de la crianza. Pero yo considero que, como están en una etapa ya rebelde, los hijos que están rebeldes, que no hay que hacer con ellos, que uno dice es que no sé qué hacer con ellos, yo considero que la única receta que queda, aparte de la confianza y el respeto de los padres hacia los hijos también, es la oración, damas. O sea, no hay nada más, no hay nada. Yo pienso que en esos momentos el único recurso poderoso para transformar el corazón, la vida, para calmar a nuestros hijos, para llevarlos al discernimiento, a la capacidad de entender, al respeto a los padres, es el poder de Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada, definitivamente. Así es. Yo también creo que es darnos cuenta de qué estamos haciendo, ¿no? Como adultos, como padres, como ese reflejo. Siempre pienso cuando estamos en esos procesos de crianza que a veces se tornan difíciles, que a veces no nos estamos entendiendo. Trato de pensar y recordar que como mamá soy la imagen de Dios para mi hijo, ¿cierto? Entonces, cuando reaccionamos, cuando pegamos el grito, cuando decimos, pero es que, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Alguna respuesta que no es adecuada, estamos dañando esa imagen de Dios en nuestros hijos. Y lo que tú mencionabas, Lady, es muy importante, ¿no? Poder respirar, tragar, como decimos, y mordernos la lengua y tratar de mantener esa calma. Sé que es súper difícil, más cuando lo que mencionábamos, el estrés del día a día, uno está así ya con el cortisol a mil y sucede algo con los hijos, pues es complejo. Pero empezar a hacer ese trabajo de la frase que hemos dicho hoy, ¿cierto? Consciente e intencionado,
eso lo notan los hijos, cuando ya de pronto son adolescentes y los papás han sido reactivos, pero empiezan a cambiar, empiezan a bajarle, empiezan bueno, tener una intención, los hijos notan eso y también se va a ver un cambio en ellos. Entonces, sumado obviamente a lo que mencionabas, Lady, de poner nuestros hijos siempre en manos de Dios, en las oraciones, ¿cierto? Doblar rodilla y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría para también transformarnos a nosotros mismos, porque muchas veces eh, en, esas, eh, en esas tensiones somos nosotros los adultos los que más generamos tensión, cuando deberíamos ser Exacto. ese polo a tierra, ¿no? Ese momento de, bueno, respiremos, calmémonos, pensemos, porque somos los quienes ya tenemos la capacidad desarrollada de hacerlo. Los chicos están en ese proceso todavía de construcción. Entonces, qué importante que podamos tener esa intención, tener esa conciencia y pedirle al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría en cada situación para saber responder y no estar reactivos. Jessy, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que aquí ya para ir cerrando y la cuñita que también siempre damos es no nos dé miedo pedir ayuda profesional. Yo pienso que a veces cuando hay situaciones en casos como dice Mari que no son tan funcionales y que de repente como padres, como abuelos, como familia no sabemos qué hacer, bueno, estamos los psicólogos, está los profesionales en salud mental, no nos dé miedo, quitemos ya ese mito de que es que ir al psicólogo es de gente loca, es que me va a decir alguien que no conozco, tantos mitos que uno escucha por ahí en las personas que son esos, son mitos. Si la iglesia ha proveído de profesionales de salud mental, que estamos ahí, aquí en Conexión, pues está Andrés, soy yo, desde México, que hace mucho no nos vemos con Jessy Chacín, que yo sé que vamos a estar ahí, que solo estamos ahí a una llamada, a un mensaje, como necesito ayuda. Eh, a veces está el tema de que ay, no tengo dinero. Son cosas que son excusas. Yo pienso que el tema de la salud mental hoy en día, o sea, si ustedes se han fijado, los temas de depresión, de suicidio cada vez aumentan más y para eso estamos los profesionales. Entonces yo creo que también el mensaje para dejar ahí en el tintero es no nos dé miedo, no nos dé pena pedir ayuda de un profesional cuando lo necesitemos, porque también es importante sentirnos escuchados, sentirnos acompañados por ese psicólogo que también es el que escucha sin juzgar, que también es el que está ahí para acompañar y para dar de pronto como una linternita para poder ver con más claridad las cosas y salir adelante. Obviamente hay que orar, siempre hay que tener a nuestros hijos y a nuestra familia en manos de Dios, es súper importante, pero a veces también necesitamos correr esa segunda milla y es buscar ayuda de un profesional. Entonces, ahí como para dejar también ese mensajito para ir cerrando. Así es, bueno, agradecemos a Lady que nos ha dado de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento. Leidita, muchas gracias por acompañarnos en esta conexión de hoy. También agradecemos a las personas que se conectaron con nosotras, que nos dejaron su saludito. Por acá no hemos leído los últimos saluditos de mi papá desde el Líbano, Tolima. Muy agradecidos, dice, por tanto tan importantes temas. Dios les bendiga, un feliz sábado. Gracias, papi, por estar aquí conectado y también por replicar, porque en sus temas también eh, y en sus predicaciones sé que utiliza muchas de las cosas que nosotras compartimos acá y qué rico porque muchas personas pueden beneficiarse también. Karina Zamora nos dice muchas gracias por estar hoy con este tema tan valioso desde Ibagué. Les acompañamos y valoramos su misión en este espacio. Muchas gracias también por acompañarnos desde Ibagué. Mejor dicho, tuvimos de los llanos, de Tolima, de diferentes lugares, también de Colombia, de Huila, desde Cundinamarca, estuvieron conectados hoy con nosotros. Gracias por conectarse. Les esperamos el próximo sábado con otro tema interesante. Y Lady, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Jessy, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, que tengan un maravilloso sábado. Feliz sábado. Bendiciones, Lady. Un abrazo. Muchas Feliz gracias. sábado para todos, bendiciones. Chao, chao.